Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplos de propiedades de logaritmos y en uno de ellos vamos a trabajar una definición de una cuarta propiedad que queda pendiente, pero quiero ver con un ejercicio. Entonces tenemos ejercicios básicos como este que nos dice: calcule el logaritmo sin utilizar calculadora, logaritmo base 2 de 32. Entonces aquí tenemos que recordar que lo que me están preguntando es cuál es la potencia a la que tengo que elevar 2 para que me dé 32. Si nosotros recordamos, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, entonces 32 es 2 a la quinta. Entonces el logaritmo base 2 de 2 a la quinta, o sea, ¿qué potencia tengo que elevar a 2 para que me dé 2 a la quinta? Pues 5, ¿verdad? Directo. Tenemos por ahí otro ejercicio que nos dice: calcula el logaritmo base 5 de 1 entre 125. Si nosotros lo vemos, entonces lo primero que vamos a hacer es pensar en términos de múltiplos de 5 o de potencias de base 5. 125 es 5 por 5 es 25, por 5, 125. Entonces aquí tenemos 1 sobre 5 al cubo. Evidentemente esto no me ayuda mucho, pero yo sé que cuando una base se está dividiendo, yo la puedo cambiar a multiplicación cambiando simplemente su potencia. Entonces ahora sí, ¿a qué potencia tengo que elevar 5 para que me dé 5 a la menos 3? Pues menos 3. Y este es el tipo de ejercicios más clásicos con los que vamos a estar trabajando. Es importante también recordar el concepto, por ejemplo, del logaritmo natural. Logaritmo natural, aquí tenemos de 1 entre e al cuadrado, ¿verdad? Hay que recordar que cuando hablamos de logaritmo natural es como si dijéramos a qué base tengo que elevar logaritmo base e de 1 sobre e cuadrada, que ya vimos que como está dividiendo lo subimos a la menos 2. Y decimos pues a e lo tengo que elevar a la menos 2 para que me dé menos 2. Perdón, e a la menos 2. Entonces, esta de aquí, esta expresión de aquí, es lo mismo que esta. Pero esta es la que tenemos que utilizar, esto es lo que tenemos que pensar. Entonces hasta aquí pues esos son los procesos básicos de trabajo con funciones logaritmo. Y la otra parte importante es trabajar expresiones de múltiplos logaritmos en uno solo. Y esto se vuelve muy útil cuando estamos con derivadas y con integrales. A veces van a ser simplemente números, como este caso, y a veces vamos a tener ecuaciones y nos va a ayudar a simplificar muchísimo el proceso. Entonces, si nosotros tenemos logaritmo de 20 menos 2 logaritmo de 2, tenemos que recordar que nuestras propiedades nos dicen que si hay un logaritmo de a más b, más un logaritmo de b, perdón, esto es el logaritmo de a por b. Si tenemos un logaritmo de a menos un logaritmo de b, esto es el logaritmo de a sobre b, y que si tenemos un logaritmo de a la m, esto es lo mismo que m logaritmo de a. Y aquí puedo utilizarlas de aquí para acá o de acá para acá. Ambos lados funcionan de acuerdo a lo que estoy queriendo hacer. Entonces en este caso nosotros vemos, tengo una resta, pero no tengo logaritmo menos logaritmo, tengo un 2 que me está estorbando. Entonces para deshacerme de ese 2 voy a reescribir utilizando esta propiedad y decimos que esto es logaritmo de 20 menos el logaritmo de 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tenía un 2 que estaba multiplicando y ahora lo voy a pasar como potencia de mi expresión. El signo lo conservo. Nunca suban, pueden hacerlo, pero no lo recomiendo. Nunca suban negativos como potencias. Siempre las potencias traten de que sean positivas si vienen de aquí para acá. Si vienen de acá para acá, pues lo que tengan. Ya me la pusieron negativa, trabajo con ella. Entonces este es un logaritmo de 20 menos un logaritmo de 2 al cuadrado. Y ahora sí tengo la resta. Como tengo dos logaritmos que se están restando,
Entonces puedo utilizar esta propiedad que me dice que voy a tener el logaritmo de 20 entre 2 al cuadrado, que es en realidad 4. Y ya de aquí 20 entre 4 pues nos da 5, ¿verdad? Si hay dudas, pues es 5 por 4 es 20 y 1 por 4 es 4, se van los 4 y 5 sobre 1 pues es 5. Y ese es mi resultado final. Entonces, si se fijan, de estar trabajando esto, trabajar esto, pues esto es muchísimo más sencillo de expresar. La realidad de las cosas es que normalmente vamos a tener expresiones un poco más complejas y eso nos facilita mucho el proceso. Voy a hacer un ejercicio más, pero lo voy a hacer en otra hoja y voy a volver a reescribir nuestras propiedades de logaritmos por aquí rápidamente. Y esto es algo que yo te recomiendo que hagas porque de tanto estarlas escribiendo está comprobadísimo, científicamente avalado, aunque usted no lo crea, que el escribir nos ayuda a memorizar de mejor manera las fórmulas. Entonces aquellos que nos ponemos muy nerviosos con fórmulas, pues aquí está nuestra solución. Entonces aquí tenemos otro ejercicio que nos dice que tenemos, pongo acá, tenemos un tercio del logaritmo natural de x más 2 al cubo más un medio del logaritmo de x menos el logaritmo de x cuadrada más 3x más 2 al cuadrado y cerramos. Entonces este ejercicio a veces se puede poner o ver imponente, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué empiezo haciendo? Puedo decidir elevar a la 1/3, que me quedaría una raíz con el cubo se cancela, pero también si decido utilizar, y voy a poner en naranja, si decido utilizar esta porción aquí, yo veo que este 3 va a bajar y 1/3 por 3 logaritmo de x más 2 se va a simplificar y nos va a quedar más un medio logaritmo de x menos un medio, y de nueva cuenta aquí tengo otro 2 que voy a bajar para acá, por 2 logaritmo de x cuadrado más 3x más 2. Entonces si lo vemos, se va. Aquí me convino irme de aquí para acá en lugar de acá para acá. Por eso necesitamos mucha práctica para saber cuándo me conviene y hacer mi proceso. Entonces en realidad aquí ya nos queda logaritmo de x más 2 más un medio logaritmo de x. Aquí sí puedo decir, bueno, pues sigo utilizando, y este un medio es como si fuera un x al un medio, y lo voy a poner como logaritmo de la raíz de x menos el logaritmo de x cuadrada más 3x más 2. Una vez que estoy aquí, veo que tengo sumas y que tengo restas, entonces vamos a poner en rosa nuestra propiedad de la resta y voy a marcar en azul nuestra propiedad de la suma. Entonces vamos a empezar con la suma y vemos que tenemos estos dos que se están sumando, entonces logaritmo más logaritmo, queda un solo logaritmo donde se multiplica a x más 2 por la raíz de x. Y a esto se le sigue restando el logaritmo de x cuadrada más 3x más 2. Ya que estamos aquí, decimos, bueno, ahora sí, tengo dos logaritmos que se están restando y por lo tanto cuando tengo dos logaritmos que se están restando, el positivo queda arriba y el negativo queda abajo, entonces nos va a quedar logaritmo de
x más 2 raíz de x, este es el positivo, entre el negativo que es x cuadrada más 3x más 2. Si se fijan, y esto es algo que quiero que aprendamos, aquí este estaba sumando, aquí este también estaba sumando, entonces todo lo que está sumando aparece multiplicando en el numerador y todo lo que estaba restando aparece dividiendo o multiplicándose en el denominador. Entonces, en lugar de tener que hacer dos pasos, puedo decir este arriba multiplicando a este de arriba y como este menos, va abajo. Aquí no se termina el problema, hay que simplificar, ¿verdad? Hay que simplificar. Esto esto es álgebra, ¿verdad? Ya no son procesos de lo que estamos aprendiendo, ya lo debes de conocer. Pero de nueva cuenta lo vamos a hacer. Tenemos a x más 2 por la raíz de x. Y tenemos números que multiplicados nos den 2 y sumados 3. Fácil. Más 2 y más 1. Entonces, obvio, cuando multiplico y divido sobre lo mismo se va. Y esto en un solo logaritmo sería el logaritmo de la raíz de x entre x más 1. Entonces, ya que estemos más adelante, yo te voy a decir, porque ahorita me vas a decir, todo esto, maestra, sí, porque a veces es preferible tenerlo así a tenerlo así. ¿Cuándo? Dependiendo del proceso. De hecho, normalmente lo que va a pasar es que en derivadas e integrales nosotros vamos a tener esto y lo que vamos a querer es, aunque se vea muy bonito, vamos a querer llegar hasta acá porque esto en términos de cálculo es más simple. Pero en cuestión de aritmética, esto es más simple. Entonces la práctica nos va a permitir decidir de mejor manera.